Capítulo 526. Adyacente a París, la provincia de Reims. Tribunal de Distrito de Reims. El juez Fosne escuchó al fiscal pedir la pena de muerte para el acusado y no pudo evitar mostrar una expresión de absoluto agotamiento en su rostro. Anteriormente, solo había presidido casos menores de robo, vandalismo contra la propiedad pública y similares. Un caso de esta magnitud, que involucraba varios cientos de miles de francos con la probabilidad de una pena capital, era la primera vez en sus 20 años de magistrado. A decir verdad, si no hubiera pasado 2 noches en vela antes del juicio, ni siquiera habría estado seguro de qué estatutos aplicara a este caso. No había elección. La gran cantidad de casos que involucraban a los recaudadores de impuestos se había vuelto tan desenfrenada que la agenda del Tribunal Superior estaba completamente llena, obligando incluso a los tribunales de distrito a lidiar ahora con casos importantes. El abogado del acusado se dirigió rápidamente al podio y argumentó en voz alta. Señoría fiscal, mi cliente, el señor Boca, simplemente incumplió estrictamente los procedimientos tributarios y cometió algunos errores en el cálculo de los impuestos. Se trata de asuntos puramente económicos y no justifican una sentencia tan severa. Además, creo que este caso debería ser visto en un tribunal comercial, no en un tribunal ordinario. El fiscal frunció el ceño, casi echó al abogado del podio y levantó una pila de documentos en su mano, con voz gélida mientras decía: Abogado Corentin, ¿es usted realmente experto en distorsionar los hechos? En 1785, Boca recaudó impuestos prematuramente y usó esto como pretexto para imponer fuertes multas a 41 familias campesinas de la aldea de Meidion, lo que provocó la quiebra de 18 de ellas. Durante este periodo, más de 9 miembros de estas familias murieron de hambre o enfermedad. Si hubieran seguido viviendo en sus hogares, todo esto podría haberse evitado. Además, Boca falsificó documentos fiscales del gobierno en 1786 y cobró un impuesto delegado de 300 francos a cada uno del señor Blanche y otros, lo que provocó la quiebra del taller de Blanche y su suicidio. Ese mismo año, Boca hizo que sus subordinados golpearan al señor Neyri por no pagar impuestos, y Neyri murió 5 días después. El abogado Corentin exclamó en su protesta: Señoría, para empezar, en Meidion la gente muere de hambre o enfermedad cada año. Esas 9 personas probablemente podrían haber muerto ese mismo año, independientemente de las multas. Y en cuanto al asunto del señor Blanche, es aún más inverosímil. ¿Cómo puede estar seguro de que no se suicidó por una pelea con alguien o por un problema mental? Las circunstancias de la muerte del señor Neyri también suscitan dudas. Continuó divagando durante media hora, siendo su principal táctica la de emplear equívocos y confusiones, insistiendo en la obsolescencia de los hechos, puesto que muchas piezas de prueba habían desaparecido hacía años. Tenía muchas maneras de prolongar el juicio. Si lograba dilatar el proceso hasta que se calmara el revuelo contra los recaudadores de impuestos, tal vez se le pudiera imponer una sentencia más leve. Incluso sobornando a los jueces y a otros, podría conseguir la absolución. Al fin y al cabo, había cobrado 7.000 francos en honorarios de abogados a la familia Boca. Por supuesto, estaba decidido a exonerar por completo a su cliente. El fiscal estaba furioso por las palabras del abogado, pero dado que su tiempo de preparación para el caso era demasiado corto, actualmente manejaba 4 casos relacionados con los evasores de impuestos, simplemente no tuvo tiempo suficiente para reunir pruebas detalladas. Las pruebas que tenía a mano eran básicamente las que la agencia tributaria le había entregado. Continuó argumentando con vehemencia cuando el abogado Corentin cambió repentinamente de tema. Señor fiscal, los asuntos que ha planteado hoy deberían ser objeto de demandas privadas por parte de las partes implicadas o sus familiares. Creo que no es razonable que presente cargos públicos, basándose en que estos estafadores siempre encontraban ángulos novedosos para manipular la ley. Las familias de los implicados simplemente no pueden afrontar los costes del litigio, ni siquiera saben cómo presentar una demanda. Exclamó el fiscal con enfado. Si no, Boca ya estaría en prisión hace mucho. Su señoría, el fiscal está amenazando a mi cliente. Lo que siguió fueron más de 2 horas de tira y afloja entre la defensa y la fiscalía hasta que el juez Fosne, sintiéndose impotente, golpeó su mazo y declaró el tribunal suspendido. Tenía la premonición de que con la experiencia del abogado, este juicio podría durar al menos medio año.
Regresó a la sala de estar, a punto de disfrutar de una taza de café, cuando un empleado del tribunal escoltó a un hombre de mediana edad, bien vestido, con peluca sedosa y de aspecto claramente distinguido, que llamó a la puerta. El hombre de mediana edad le indicó al secretario que se marchara y luego se dirigió a un Fosne algo nervioso. Es un placer conocerlo, juez Fosne. Soy Kiprian, el representante especial del Tribunal Supremo Real, y necesito hablar con usted sobre algunos asuntos de los casos. Una hora después, el caso Boca se reanudó. El abogado Corantín continuó divagando de un punto a otro, pero apenas había terminado de hablar cuando fue interrumpido bruscamente por el juez golpeando con fuerza su mazo. Abogado defensor, por favor absténgase de hacer comentarios irrelevantes para el caso. Sí, su señoría. Corantín cambió de ángulo para discutir con el fiscal, pero rápidamente fue reprendido de nuevo. Abogado defensor, su especulación no es admisible como prueba en el tribunal. Continúe así y tendré que advertirle. El fiscal se llenó de alegría y lanzó la ofensiva. Ante la postura claramente agresiva del juez, el fiscal arrolló rápidamente a Corantín, que transpiraba visiblemente y retrocedía paso a paso. A las 4 p.m., el juez Fosne consultó simbólicamente a algunos asociados del tribunal, luego golpeó con fuerza el mazo, proclamando en voz alta. Este tribunal declara por la presente que Boca es culpable de recaudación ilegal de impuestos, asesinato, fraude, falsificación de documentos públicos. Se establecen los cargos y este tribunal condena a Jacques Thor de Boca de Turaine, según el decreto Dorn, la ordenanza silvaniana, a muerte por decapitación. Corantín estaba estupefacto. ¿Cómo era posible que ya se hubiera dictado la sentencia? A pesar de haber sufrido algunos reveses en el tribunal, había muchas facetas del caso que aún podían explotarse, y sin embargo el juez había emitido un veredicto en menos de un día. Rápidamente le susurró palabras tranquilizadoras a Boca, con el rostro pálido. No te preocupes, hay muchos motivos para apelar en este caso. Después de todo, se han perdido muchísimas pruebas. Mañana presentaré una solicitud ante el Tribunal de Apelaciones. El juez Fosne respiró hondo. Justo ahora, ese alto funcionario del Tribunal Supremo le había ordenado que dictara sentencia con rapidez en todos los casos que involucraran a los evasores de impuestos, siempre que los hechos fueran claros, sin prestar demasiada atención a las pruebas detalladas. A este ritmo, la enorme pila de casos de tax farmers que tiene en su poder probablemente se completaría en menos de medio mes. Originalmente había planeado pasar medio año ocupándose a estos casos. En la puerta del juzgado, un alguacil, al oír el veredicto, salió excitado, contrariamente a las reglas, y proclamó en voz alta a la multitud que esperaba afuera. Ejecución por decapitación. La multitud inmediatamente estalló en una ola de vítores. Genial. Ese maldito Boca finalmente irá al infierno. ¡Viva el juez Fosne! Gracias a Jesús, los malvados finalmente han sido castigados. Se podría decir que casi nadie en Reims no odiaba a los recaudadores de impuestos. Incluso si no los habían arruinado, era común que les cobraran unos cuantos sous de más o que un recaudador los golpeara durante la recaudación. Ahora que habían oído que los recaudadores de impuestos habían sido condenados a muerte, ¿cómo no iban a estar jubilosos? El abogado Corantín abandonó cuidadosamente el tribunal del distrito de Lance al anochecer. Era muy consciente de la terrible reputación que sostenían los recaudadores de impuestos. Sin embargo, justo cuando salía de la entrada principal, algo le untó la cara. Instintivamente, al extender la mano para tocarla, encontró que estaba cubierta de algo pegajoso y maloliente, lo que inmediatamente provocó vómitos intensos. Más de una docena de personas aparecieron a su alrededor, obviamente esperándolo, maldiciéndole mientras le lanzaban más objetos no identificados. No fue hasta que el sirviente de Corantín lo escudó en un carruaje que la multitud cesó su persecución después de 2 cuadras más. Mientras tanto, León, Blanche y la familia de Neyri, relacionada con el caso, recibieron noticias al día siguiente. No tenían tiempo para esperar el veredicto en el tribunal de distrito. Estaban demasiado agobiados por las cargas de la vida cotidiana. Pero pronto, el principal culpable de todo esto estaba a punto de pagar por sus crímenes. Corantín quedó inesperadamente sorprendido por la aterradora eficiencia del sistema judicial francés. Había apelado en nombre de Boca, pero en apenas un día el Tribunal de Apelaciones lo rechazó, citando pruebas claras y un juicio razonable.
Sin poder hacer nada, apeló ante el Tribunal Supremo de Reims, pero el tribunal tardó 2 días en anunciar que confirmaría la sentencia original y emitiría una sentencia definitiva, eliminando así cualquier posibilidad de apelar ante el Tribunal Supremo. Posteriormente se fijó la fecha de la ejecución. 10 días después. Naturalmente, desconocía que todo esto se debía a que el príncipe heredero instaba al Tribunal Supremo a supervisar los tribunales locales. Aun cuando varios altos funcionarios del Tribunal Supremo le aconsejaron cautela, Joseph sustituyó sin vacilar al asistente del presidente del Tribunal Supremo, el segundo al mando. Joseph no pretendía precisamente interferir con el poder judicial. Aunque, en una sociedad real, interferir era precisamente eso. Simplemente, los casos de los recaudadores de impuestos eran muy claros, y dado que la horca se justificaba sin apenas errores judiciales, no había necesidad de malgastar tiempo ni recursos judiciales en ellos. Es más, estos recaudadores de impuestos eran inmensamente ricos, y cuanto más se prolongaba el litigio, más formas podían concebir para exonerarse. Mientras Corentin revisaba repetidamente el juicio y comenzaba a dudar de sus capacidades profesionales, escuchó noticias que le devolvieron la confianza. Recientemente, todos los casos relacionados con los recaudadores de impuestos se tramitaron con celeridad. El suyo incluso se consideró lento, y algunos casos recibieron sentencias definitivas del Tribunal Supremo la tarde del mismo día en que se dictaron sentencias por la mañana. Además, la tasa de pena de muerte en estos casos llegó a ser del 70%. Aquellos que no fueron condenados a muerte en su mayoría enfrentaron décadas de prisión, y solo unos pocos individuos recibieron exilio o prisión de corto plazo. No hubo ni un solo caso de absolución. La oficina de Hacienda estaba buscando individuos específicos para arrestarlos, y los recaudadores de impuestos que no habían cometido ninguna irregularidad no fueron llevados ante los tribunales. Por la mañana, Corentin desayunó y salió de un hostal en el barrio de Saint-Germain de París para dar un paseo. Ya no se atrevía a quedarse en Reims, temiendo que la población enfurecida pudiera matarlo cualquier día. Aunque había ganado 7.000 francos, de haber tenido la opción, jamás se habría hecho cargo del caso de Boca unos días antes. Periódicos, abran sus noticias. Gritó un vendedor de periódicos desde el otro lado de la calle. Diario de noticias e imágenes. Lean sobre el juicio conjunto a los violentos atacantes de los agentes de Hacienda. Solo 5 sous por el veredicto. Corentin hizo una seña al vendedor de periódicos, pagó, compró un periódico y enseguida vio la noticia. 571 personas implicadas en el ataque a agentes de Hacienda o en la obstrucción violenta del arresto de sospechosos, todas condenadas a muerte. La mayoría eran antiguos recaudadores de impuestos, es decir, los secuaces criados por los recaudadores de impuestos. La noticia también mencionaba que entre estas 571 personas había algunos nobles, y para facilitar un juicio unánime, el Tribunal Supremo de París los condenó a todos a decapitación. Sus apelaciones fueron rechazadas ese mismo día. Esas más de 500 personas, como Boca, debían comenzar a ser condenadas a muerte 10 días después. En las afueras del sur de París. En la villa de Fort, una docena de magnates del sector fiscal estaban sombríos y en silencio. Ya sabían desde hacía tiempo que un gran número de recaudadores de impuestos y sus subordinados habían sido arrestados y rápidamente condenados a muerte. Esto indicó que su ruta a través de la condesa de Artois y la condesa de Beninac hasta la reina había fracasado y el gobierno había comenzado a tomar medidas contra ellas. Tras un largo silencio, un corpulento recaudador de impuestos habló. ¿Quién hubiera pensado que Brian sería tan despiadado esta vez? ¿Acaso intenta llevarnos a la muerte? Ford lo miró fijamente y replicó. Esto no es algo que Brian pueda lograr solo. Se ha movilizado todo el sistema judicial. Ote asintió. Parece que es la intención de la familia real. Borelai apretó los dientes. Ya les dije que deberíamos haber pagado para apoyar al Tribunal Supremo en su lucha contra la familia real. Pero ustedes, tacaños, no estuvieron de acuerdo. ¿De qué sirve decir estas cosas ahora? Dijo el barón Morrel. Los de Hacienda me vigilan a diario. Pronto nos alcanzará el fuego también. Como estos magnates de la recaudación de impuestos generalmente operaban entre bastidores, dejando el negocio real a los agentes e incluso haciendo que un noble negociara los acuerdos de recaudación de impuestos, y como también habían pagado una gran cantidad de dinero para silenciarlos, la oficina de impuestos aún no tenía pruebas sólidas para arrestarlos.
Pero la recaudación de impuestos implicaba miles de millones de francos, y el flujo de impuestos no podía ocultarse por completo. Además, ocasionalmente convocaban a recaudadores de impuestos subordinados para que emitieran órdenes, así que mientras continuaran las investigaciones, la oficina de Hacienda estaba segura de encontrarlos. Ope les indicó a todos que se calmaran, con aspecto sereno. Que no cunda el pánico. Nuestros preparativos en las caravanas comerciales y el puerto de Marsella ya están listos, y pronto enviaremos gente a negociar con la familia real. La familia real, tras arrestar a tantas personas, ha obtenido suficientes beneficios. Deberían saber cuándo detenerse. De lo contrario, una vez que el comercio y los puertos del Mediterráneo se vean afectados, pronto estallarán disturbios a gran escala en Francia. Morrel murmuró en voz baja con escepticismo. Espero que tu plan funcione. Pero ya he decidido renunciar a mis fondos en Francia y esconderme en Inglaterra por un tiempo. Godemir y varios otros recaudadores de impuestos rápidamente expresaron sentimientos similares. En la provincia del noreste de Francia, Champagne. Gerald Bonner le entregó un contrato al dueño de la finca Marie y le dijo con una sonrisa: no se arrepentirá de la decisión de hoy. Además de ofrecerle el mejor precio de compra, también le ofrecemos un seguro de propiedad, siempre que el importe de la compra supere los 5.000 francos. Si ocurren accidentes con la mercancía, por ejemplo si el vino se vuelve agrio antes de venderse, la compañía de seguros lo compensará y no habrá necesidad de reembolsos. Bonner era el segundo al mando de la recién creada caravana comercial de la Alianza Comercial Francesa en la región de Champaña. Anteriormente era solo un pequeño empresario, aunque su negocio no era grande, décadas de trabajo duro habían perfeccionado sus habilidades comerciales. Al ver que la alianza comercial ofrecía un salario anual de 1.500 francos por la gestión de caravanas, no dudó en solicitarlo. Su pequeño negocio familiar solo le reportaba unos 1.000 francos al año y conllevaba riesgos. Capítulo 527. Los ojos de la propietaria, Marie, se iluminaron al escuchar la noticia. Últimamente, le preocupaba la imposibilidad de vender su vino. Champagne estaba inundada de bodegas y la producción era extremadamente alta. El mercado local simplemente no podía absorber tanto vino y la mayor parte del vino producido tenía que venderse en la región de Alemania. Inesperadamente, hoy una caravana de mercaderes llegó a su puerta para solucionar su problema. Además, las condiciones comerciales que ofrecían eran incluso más generosas que las de las caravanas anteriores. Anteriormente, las caravanas que regresaban de Alemania siempre tenían que devolver bastante vino en mal estado. Algunas caravanas incluso aplicaban un descuento del 5% por vino agrio directamente antes del pago. Pero este señor Bona le dijo que ahora todo esto podría ser compensado a través de lo que se llama seguro de propiedad, y no tendría que pagar ni un centavo. Solo esto podría ahorrarle casi 1.000 francos en pérdidas cada año. Marie preguntó con curiosidad. Señor Bona, ¿cómo logró firmar un contrato de seguro tan favorable? Este es un secreto comercial. Bona primero negó con la cabeza, luego con expresión preocupada susurró. Pero ya somos amigos, así que puedo revelarte algo. Nuestra caravana pertenece a la Alianza Comercial Francesa. La alianza ha firmado un contrato general con la Real Compañía de Seguros, con una suma asegurada de casi 1.000.000 de francos. Así, si la caravana sufre robos o daños accidentales a las mercancías, podemos obtener una indemnización del seguro. Las caravanas comunes no pueden conseguir condiciones tan favorables. Marie mostró al instante una mirada comprensiva y luego sonrió con astucia. En ese caso, podemos unir fuerzas para obtener beneficios de la compañía de seguros. Por ejemplo, podríamos devolver un buen vino como si estuviera defectuoso, cobrar el seguro y luego revenderlo. Eso no es posible. Dijo Bona con decisión. Hay despachadores de seguros en nuestra caravana. Vigilan la mercancía en todo momento. Una broma. La alianza comercial y la compañía de seguros estaban respaldadas por la misma persona, el príncipe heredero. ¿Cómo podían permitir que se les socavara el precio y dejar que un pequeño comerciante de vinos se aprovechara? Con pesar, Marie frunció los labios y luego asintió. Bueno, sigamos con lo que dijiste, 310 francos por barril. Señaló los barriles de roble apilados detrás de él, que desprendían un rico aroma de vino. Hay un total de 121 barriles. ¿Solo? Dudó un momento. Espero que puedas pagarme 20.000 francos de una sola vez. Ah, por favor, entiéndelo, nunca hemos trabajado con tu caravana, así que...
Normalmente, las caravanas solo pagaban el 30% del dinero al comprar la mercancía, como máximo el 40%, y el resto se pagaba tras la venta. Pero Marie pedía más del 50% por adelantado. Por supuesto, nunca haber cooperado era solo su excusa. Al fin y al cabo, tanto el ministro de Comercio como el gobernador de Champagne habían emitido documentos que avalaban la credibilidad de la alianza comercial. Básicamente, no había ninguna situación que lo incomodara. Fue que recientemente se había acumulado una gran cantidad de vino, lo que provocó que sus fondos se agotaran, lo que le hizo querer pedir más dinero. Sin embargo, no albergaba muchas esperanzas. Si Bona se negaba, se acabaría todo. Al fin y al cabo, no había otros canales para vender el vino en ese momento. Inesperadamente, Bona dudó un instante antes de asentir y decir: para demostrarle la sinceridad de nuestra primera cooperación, puedo pagarle esa cantidad. Por supuesto, el anticipo para las transacciones posteriores deberá volver al nivel normal del 30%. Sí, todavía falta un 30%. Eres un caballero verdaderamente generoso, exclamó Marie, rebosante de alegría, temiendo que Bona cambiara de opinión, y lo llevó rápidamente a la oficina para firmar el acuerdo de inmediato. Bona también mostró una sonrisa relajada. Este ya era el tercer acuerdo que conseguía hoy. Su jefe le había encomendado restaurar el comercio de Champagne lo más rápido posible y el aspecto financiero era más que suficiente, lo que le daba una ventaja en las negociaciones. De hecho, para la alianza comercial, estas transacciones fueron muy rentables. Por ejemplo, los vinos de alta gama de la finca de Marie se vendían normalmente al menos 330 francos por barril, pero debido a recientes interrupciones en las rutas comerciales, los propietarios de la finca tuvieron que bajar sus precios para vender. La alianza comercial, que entró en acción en ese momento, a su vez, obtuvo ganancias sustanciales. Una semana después. Miembros de la Alianza Comercial Francesa, la caravana Picard Brown procedente de Champagne, encabezada por Bona y otros, se dirigió majestuosamente hacia Estrasburgo. Desde allí, entrarían en Baden y comenzarían un viaje de ventas de un mes en la región de Alemania. Mientras tanto, en una villa al este de la ciudad de Champagne, Franois Redne estaba junto a la ventana, observando la partida de la caravana, con el rostro tan oscuro que podía gotear agua. Era el propietario de la caravana de crédito y calidad más importante de Champagne, y anteriormente poseía casi el 40% del comercio de productos de Champagne. Esta vez, había suspendido todas las actividades de la caravana a petición del principal accionista, el vizconde Ford, que lo había compensado con hasta 10.000 francos por este asunto. Al principio, pensó que había hecho un gran negocio. Sin su caravana, las fincas y talleres de Champagne no podían encontrar otro canal para vender tanta mercancía. Así que solo necesitaba esperar 2 o 3 meses, y esos negocios seguirían siendo suyos. Aún así, para vender las mercancías antes, habrían tenido que bajar significativamente los precios, y señales de ello ya habían empezado a aparecer recientemente. Sin embargo, la caravana Picard Brown, que apareció de repente, como un monstruo, se tragó casi todas las reservas de champán y partió hacia Alemania. No entendía cómo esta pequeña caravana, con un patrimonio que no superaba los 30.000 francos, había logrado reunir tanto dinero. Apoderarse de casi la mitad de los bienes de Champagne requeriría al menos 400.000 francos. En ese momento, el hijo de Reina irrumpió, frunciendo el ceño mientras decía: «Padre, lo he descubierto». Picard se unió a la alianza comercial francesa y obtuvo una inversión sustancial. Los ojos de Reina se abrieron de par en par, sorprendido. 400.000 francos. ¿Tanto? Parece que sí. Reine se desplomó en una silla, completamente descorazonado. Si ese era el caso, entonces, en ese momento, la caravana más grande de Champaña era Picard Brown. Y debido a su repentina interrupción del comercio, sin duda había dañado su reputación en todas las fincas y talleres. Era previsible que, en futuras competiciones, se encontraría en grave desventaja. Ford, susurró con fiereza, realmente me jodiste. Había ganado 10.000 francos en beneficios de Ford, pero era probable que perdiera más de 50.000 en ganancias este año. Su hijo, perdido en sus pensamientos por un momento, finalmente lo miró y le dijo: «Padre, ¿cree usted que la persona detrás de esa alianza comercial francesa podría ser Ford?» Reine se congeló de inmediato. Las palabras de su hijo eran totalmente plausibles.
Ford, con una riqueza que rivaliza con la de otras naciones, podría fácilmente realizar una inversión tan grande. Entonces este tipo pretendía atraparlo y luego tomar el control de las rutas comerciales de Champaña. Capítulo 528. Rebe estaba luchando internamente cuando el mayordomo trajo al gerente de la caravana comercial, Caberry. Este último entró en la sala y presentó inmediatamente su renuncia a Rebe, alegando problemas de salud. Por supuesto, la verdadera razón era que la alianza comercial le había ofrecido demasiado como para rechazarlo. Rebe intentó desesperadamente retenerlo. Caberry era el principal responsable de los asuntos cotidianos de la caravana. Si se marchaba, tendría un grave impacto en la caravana. Pero la actitud de Caberry fue muy decidida, y rápidamente arrojó su carta de renuncia y se fue. Rebe golpeó la mesa y rugió un rato, pero pronto se desplomó. Miró a su hijo y negó con la cabeza. No podemos sacrificar toda la caravana por Kir. Mañana contacta con alguien de la alianza comercial. Si es posible, nos uniremos también. Recaudaré fondos. Si el vizconde Ford sigue insistiendo en ir solo, entonces tomaremos a los antiguos miembros de la caravana y reorganizaremos una nueva. Si no puedes con ellos, únete a ellos. Incluso los comerciantes del siglo XVIII comprendían este principio. Al igual que en Champaña, las caravanas comerciales que atravesaron Francia y que habían participado en la interrupción del comercio pronto se arrepintieron de ello. Muchas caravanas optaron por reanudar sus actividades e incluso buscaron unirse a la alianza comercial, ya que una vez que se pierde el mercado, es difícil recuperarlo y, actualmente, la alianza comercial mantiene una enorme cuota de mercado. En cuanto a aquellas caravanas que recaudaban impuestos y que eran propiedad exclusiva de sus jefes, aunque tuvieron que hibernar y perder dinero bajo órdenes estrictas, esto no afectó a sus empleados para cambiar de trabajo en gran número. Marsella. La brisa marina salada recorría el concurrido puerto. La luz del sol matutino penetraba la niebla, iluminando las montañas de mercancías apiladas. Mientras tanto, barcos mercantes de diversos tamaños atracaban continuamente, listos para descargar más carga. El viejo Figman se ajustó el cuello de su delgada y desgastada chaqueta para protegerse del frío que le subía al cuello. Sin embargo, no le preocupaba congelarse, pues pronto estaría ocupado y el peso de sus hombros lo haría sudar profusamente. Sin embargo, justo cuando él y algunos compañeros estibadores llegaron a las afueras de los muelles, fueron bloqueados por un hombre bajo, con una nariz ancha y chata y ojos caídos en las comisuras. Reconoció al hombre. Era Ogot, un capataz a las órdenes del maestro Philippe Antonelle. Antonelle controlaba más de la mitad de los almacenes del lado oeste de los muelles, lo que lo convertía en una de las fuerzas más numerosas del puerto de Marsella. El viejo Figman y sus compañeros se adelantaron rápidamente y se inclinaron. Maestro Ogot, ¿qué podemos hacer por usted? Este último los miró con desprecio y ordenó con frialdad. Vayan a casa, no es necesario que vengan hoy al muelle. Los trabajadores quedaron momentáneamente atónitos. Uno de ellos preguntó con urgencia. Maestro, ¿qué pasa? Si no trabajamos, mi familia no tendrá que comer. Dale 15 sueldos a cada uno. Ogot hizo una señal con desdén a su subordinado, quien inmediatamente sacó un puñado de monedas de cobre y se las entregó a Figman y los demás. No respondas, simplemente vete a casa. Ah, esto es para mí. Gracias, maestro, gracias. Los estibadores hicieron reverencias repetidamente. Aunque los 15 sous eran un poco menos de lo que podían ganar, estaban contentos de aceptar el dinero sin ninguna justificación. Entonces Ogot los señaló y dijo: no vayan a los muelles durante las próximas 2 semanas. Solo vengan aquí a cobrar su dinero diariamente. Figman y los demás le dieron las gracias de nuevo y estaban a punto de marcharse cuando un hombre con un abrigo de lino grueso y sucio, con remiendos en los pantalones, se coló por detrás y susurró con una sonrisa. ¿Por qué no damos una vuelta desde el lado sur hasta los muelles y seguimos trabajando? Así ganaríamos los 15 sous gratis. Ogot lo miró amenazadoramente de inmediato, sin reconocer a esa persona a pesar de haber estado en el puerto de Marsella durante más de una década. Había pocos estibadores que no conociera, pero a juzgar por su atuendo, sin duda era un obrero. Así que lo agarró del cuello y gruñó con fiereza. ¿Buscas una paliza? Lárgate. No querrás verme enfurecido. El hombre miró la moneda de cobre que tenía en la mano, pero no pareció inmutarse. Estás alterando el orden normal de los muelles. Ogot le lanzó un puñetazo, pero el hombre lo esquivó inclinando la cabeza.
Esto es una agresión directa, dijo el hombre mientras se liberaba del agarre, dirigiéndose a Figman y los demás, todos lo vieron. Enfurecido, Ogot hizo una señal a sus subordinados para que le dieran una lección a este alborotador, pero se detuvo aterrorizado a solo unos pasos hacia adelante. El trabajador había sacado una pistola de detrás de su espalda. Pronto, más personas corrieron desde el otro lado de la calle y derribaron a Ogot y sus subordinados al suelo, atándolos firmemente. El hombre de la pistola se dirigió a Figman y sus compañeros sonriendo. Ahora pueden ir a trabajar. Oh, la compañía comercial Gemini tiene mucha carga llegando al puerto estos días, y se dice que los salarios podrían ser al menos un 20% más altos de lo habitual. Los trabajadores del muelle intercambiaron miradas y tímidamente entregaron el dinero que Ogot les había dado anteriormente. Viejo maestro, nos obligó a pagar con este dinero. No sé por qué me dio dinero. Como es un regalo suyo, mejor que dárselo, dijo el hombre armado. Por cierto, he oído que algunos podrían amenazar a los trabajadores del muelle para que no trabajen, así que el ayuntamiento de Marsella planea contratar a italianos para trasladar la mercancía. Temiendo que los italianos les quitaran sus trabajos, de los que dependían para sobrevivir, Figman y los demás intercambiaron miradas y corrieron rápidamente hacia los muelles. Tuvieron que demostrar a los empleadores que eran más resistentes y confiables que los italianos. Y según dijo este señor, hoy en día también podrían ganar un 20% más, así que definitivamente necesitaban trabajar duro. Escenarios similares se produjeron en todo el puerto de Marsella, con un gran número de policías vestidos de estibadores haciendo huelga en todas partes y atrapando a más de 30 instigadores de la huelga en un día. Este fue el despliegue de Besannon. Inicialmente, tenía la intención de desplegar un gran número de policías para rodear el puerto de Marsella e impedir una huelga a gran escala, pero más tarde, uno de sus subordinados sugirió que sería demasiado visible y permitiría a los que se ocultaban como instigadores evitar fácilmente a la policía. Entonces decidió que la policía se mezclara con los trabajadores, para hacer más fácil atrapar a los instigadores de la huelga cuando contactaran a los trabajadores. Pronto se difundió la noticia de que los estibadores del puerto de Marsella podrían ganar más y que los trabajadores italianos podrían inundar los muelles, lo que llevó a los estibadores originales a correr a los muelles desesperados por encontrar trabajo. Incluso aquellos que originalmente tenían empleos diferentes también vinieron, tratando de aprovechar una parte de la oportunidad. Por la tarde, varios confidentes de los recaudadores de impuestos, entre ellos Antonelle, fueron arrestados por la policía acusados de incitación al motín, identificados por sus subordinados. La situación caótica en el puerto de Marsella, meticulosamente planificada por Ford y otros, apenas había comenzado cuando el puerto fue declarado en quiebra. Capítulo 529. Primer penal nacional, segundo piso. El capitán de guardia Quesode abrió la gran puerta de la celda 211 para el príncipe heredero. Un ligero aroma a incienso se desprendió de inmediato. Joseph vislumbró las pulcras paredes blancas de la celda, el escritorio estampado y la puerta entreabierta del baño, tras la cual se veía un inodoro con cisterna, y no pudo evitar fruncir el ceño. Esta mala costumbre de las cárceles francesas era verdaderamente difícil de corregir. Previamente, había instruido al jefe de la prisión, el marqués de Launay, que las celdas de la nobleza no debían ser demasiado lujosas. Rápidamente las convirtió en individuales, pero fuera de ellas, conservó los baños, los comedores y un enorme guardarropa. Aunque el mobiliario era mucho más reducido que antes, seguía siendo de artículos caros y de alta calidad. En definitiva, este lugar era mucho más lujoso y cómodo que las casas de los parisinos comunes. Claro que, para la nobleza, estas condiciones eran mucho más duras que antes, convirtiendo incluso un día allí en un tormento. Sin embargo, Joseph también sabía que era difícil cambiar de golpe ideas tan arraigadas. Seguirían haciéndose ajustes en el futuro. Además, estaba allí hoy por un asunto más importante y no quería prolongar la conversación sobre la celda con el marqués de Launay. Al oír el ruido, la persona dentro de la celda 211 se giró de inmediato y miró hacia la puerta. Al ver al príncipe heredero, vestido con un impecable uniforme de caballería azul y blanco, retrocedió apresuradamente con el pie derecho y, con la mano sobre el pecho, hizo una profunda reverencia, diciendo con nerviosismo: Su Alteza, el príncipe heredero, ¿es realmente maravilloso que haya venido?
Joseph se sentó en la silla que Eman había acercado y, con una mirada fría, observó al hombre de mediana edad que aún vestía un abrigo de terciopelo con encaje y una peluca blanca cuidadosamente arreglada. Barón Pelley, puede hablar ahora. Sobre el asunto importante que mencionó. Sí, este hombre, cuya mirada siempre tenía un aire de arrogancia, era uno de los peces gordos de la Asociación de Recaudadores de Impuestos, un banquero, un usurero y un gran terrateniente, Pelley. Hace poco más de 10 días, su ayudante de confianza, Antoine, fue arrestado por incitar al pánico y difundir rumores. Luego, la policía descubrió rápidamente varios casos de asesinato vinculados a Antoine. Este tipo controlaba una de las bandas más grandes del puerto de Marsella, y tales actividades eran comunes para él y casi un secreto a voces en Marsella. Sin embargo, hasta ahora, con la protección de Pelley y el corrupto sistema burocrático de Marsella, nadie había podido tocarlo. Pero esta vez, el jefe de policía de Besanon tomó personalmente el control, trayendo una orden firmada por el propio príncipe heredero, y ahora nadie se atrevía a ayudar a Antoine a escapar del castigo. Inesperadamente, después de ser encarcelado, Antoine se sintió un poco intimidado por Besanon y terminó traicionando a su propio jefe. Besanon trató esta revelación como un tesoro. Recientemente, la agencia tributaria había cobrado demasiada importancia, asumiendo incluso muchas de las responsabilidades de la jefatura de policía. Tras estabilizar la situación en Marsella, regresó de inmediato a París a toda velocidad y capturó a Pelley, el pez gordo. Con una orden de su majestad el príncipe heredero en la mano, ni hablar de un magnate capitalista. Incluso se atrevería a arrestar a un ministro del gabinete ahora. Al principio, Pelley quiso resistir con firmeza, pero pronto se enteró del surgimiento de la Alianza Comercial Francesa, que había conquistado casi una cuarta parte del mercado comercial francés en tan solo medio mes. Al instante, perdió toda su confianza y arrogancia anteriores. Era plenamente consciente del fracaso del plan de Fiat. Ahora, resuelta la crisis de las rutas comerciales y resuelto el asunto del puerto de Marsella, el gobierno ya no tenía preocupaciones. El siguiente paso sin duda sería lidiar con gente como él. En ese momento crítico, había sido traicionado por el tonto Antoine. Entonces, decidió decididamente emular a Antoine. Traicionar a los miembros de su equipo para salvarse. Pelley puso una expresión agradable, doblando ligeramente la cintura mientras le decía a Joseph. Su Alteza, de hecho tomé algunas decisiones muy tontas y vergonzosas en el pasado, y sé que debe estar muy molesto por ellas. Sin embargo, espero que lo que estoy a punto de decirle mejore su estado de ánimo. Por supuesto, si pudieras concederme un poco de perdón misericordioso por esto, estaría eternamente agradecido por tu compasión. Al ver la impaciencia de Joseph, rápidamente fue al grano. Su Alteza, sé quién estuvo detrás de la intimidación y los ataques a nivel nacional a las oficinas de impuestos. Joseph alzó la vista y dijo. Di su nombre. Soy Borore, dijo Pellier. Jacques Albert de Borore. Sé que tus hombres atraparon a muchos atacantes, pero las pistas se agotaron rápidamente. Eso se debe a que Borore había enviado a los responsables a Suiza y Venecia. Resulta que tengo amigos en Suiza que conocen el paradero de algunos de ellos. Su uso de simplemente sucedió fue estratégico. Había planeado aprovechar esto tan pronto como escuchó que Borore tenía la intención de usar la intimidación contra las agencias de impuestos para atrapar a este contrabandista. Así, mediante preparativos preventivos en Suiza, logró descubrir dónde se escondían los hombres de Borore. Inicialmente, había planeado usar esta información para chantajear a Borore y obtener ganancias comerciales sustanciales, pero inesperadamente ahora los salvó. Los ojos de Joseph se iluminaron al darse cuenta de que estos capitalistas realmente tomaban medidas duras para obtener beneficios. Entonces, ¿dónde están? Pellier, frotándose las manos y con una sonrisa tímida, dijo. Su Alteza, espera cambiar una multa de 2 millones de francos por la exención del castigo. Joseph lo interrumpió inmediatamente. Solo puedo asegurarte que no perderás la vida. Pellier parecía como si hubiera sido alcanzado por un rayo, con grandes gotas de sudor frío rodando por sus mejillas. Una semana después. Borore, mientras se preparaba para abordar un barco para escapar a Inglaterra, fue interceptado por agentes de la Oficina de Inteligencia y posteriormente se encontró en la sala de interrogatorios de la prisión enfrentándose a sus subordinados que se suponía habían huido a Suiza. Palacio de las Tullerías, segundo piso.
Joseph escuchó los vítores y las discusiones que provenían de afuera de la ventana y le hizo una señal a Eman para que la cerrara. Eran parisinos que corrían hacia la plaza del Louvre, listos para presenciar el inicio de la ceremonia de ejecución. Hoy, a varias docenas de los universalmente odiados secuaces de los recaudadores de impuestos les habrían cortado la cabeza. Casi todos los ciudadanos que pudieron disponer de tiempo, incluidos agricultores de más de 10 kilómetros a la redonda, se habían reunido para presenciar este emocionante momento. De pie frente a Joseph, el barón Bretty, el ministro de Justicia, esperó hasta que el ruido fue amortiguado por el cristal y continuó. Su Alteza, usted sabe que entre los prisioneros enviados a la plaza del Louvre hay bastantes nobles, al menos una docena. Ejecutarlos junto con estos criminales de baja estofa es un insulto a su nobleza. Temo que esto provoque enérgicas protestas de la nobleza. Es decir, podría haberse evitado por completo. Actualmente, tanto en Francia como en toda Europa, incluso la pena de muerte difiere entre nobles y plebeyos. Esta vez, gracias a un juicio conjunto, incluso los presos comunes que normalmente se enfrentarían a la horca fueron inesperadamente ascendidos para disfrutar de la guillotina, un privilegio de la nobleza. Capítulo 530. Por esa razón, los nobles que estuvieron involucrados en el violento ataque a los oficiales de impuestos hoy también serán agrupados con los prisioneros comunes que usualmente desprecian en su viaje al infierno. Y esto haría que la nobleza se sintiera insultada. Suena ridículo, pero en esta época, para la nobleza, esto es realmente importante. Un gran problema en lo que respecta a su propio sentido de identidad. Gracias por su sugerencia, dijo Joseph, mirando al barón Bretty y suspiró. Quizás la nobleza también tenga que acostumbrarse poco a poco a integrarse con la gente común. El sentimiento de superioridad de la nobleza y su desdén por los plebeyos no solo se reflejaban en el lujo y los privilegios, sino que habían permeado cada detalle de su comportamiento y sus pensamientos. Desde los acentos y las miradas, hasta la comida, el alojamiento, el trabajo e incluso las celdas de prisión y las ejecuciones, los nobles tenían un conjunto de cosas completamente diferente al de los plebeyos. Esto se había convertido en un comportamiento subconsciente natural y dado por sentado, que inevitablemente conduciría a la estratificación social. Joseph sabía que este era un gran problema, pero sabía aún más que era el problema más difícil de resolver. A lo largo de la historia, decenas de miles de cabezas rodaron durante la Gran Matanza de Francia antes de que esta difícil cuestión se resolviera parcialmente, con varios reveses posteriores. El barón Bretty se aventuró. Su Alteza, ¿podemos ejecutar en secreto a estos nobles prisioneros? ¿No será demasiado problema? No hay necesidad de eso. Joseph agitó su mano y miró hacia la multitud que se agolpaba en el campo de ejecución fuera de la ventana. He hecho arreglos. Hoy en día, esos prisioneros ya no tendrán la distinción entre nobles y plebeyos. Todos recibirán la misma identidad. Creo que la nobleza no tendrá objeciones a una ejecución unificada. De hecho, esta ejecución también fue un intento de Joseph de eliminar gradualmente las divisiones de clase. Siempre que la gente aceptara la realidad de que nobles y plebeyos fueran decapitados juntos esta vez, se convertiría en un precedente en el futuro. Luego, se produciría una convergencia en las cárceles para nobles y plebeyos y, posteriormente, una armonización en ciertos hábitos de vida. Cortar las salchichas lentamente, aunque ineficiente, evitaría en la mayor medida posibles grandes disturbios sociales. Joseph ni siquiera estaba seguro de si su método funcionaría definitivamente, pero era mejor que no hacer nada. Bretty quiso persuadirlo aún más, pero entonces escuchó al príncipe heredero decir: en realidad, no solo los criminales de este juicio combinado, sino también los de la lista que me acaba de dar, todos serán ejecutados de la misma manera. El ministro de Justicia quedó atónito. La lista que acababa de entregarle a su Alteza para su firma contenía los nombres de los recaudadores de impuestos recientemente sentenciados, incluyendo a grandes nobles como Borelai y Antoine. Había asumido que su Alteza simplemente estaba haciendo una demostración y que más tarde buscaría la clemencia de la reina para estas personas. El príncipe heredero, aunque ahora presidía la mayor parte del trabajo judicial, todavía no tenía la prerrogativa real del indulto, que era ejercida temporalmente por la reina. Pero inesperadamente, el príncipe heredero incluso iba a ejecutar a Borelai. Era sabido que los grandes nobles de ese estatus, incluso si cometían asesinatos en público, podían compensar sus crímenes con multas. Era tradición y precedente.
Joseph detestaba estos precedentes que deberían haber sido arrojados al basurero de la historia. Miró el reloj de la esquina en la pared, se levantó, le hizo una señal a Eman para que fuera a buscar su abrigo y luego le dio una palmadita en el hombro al barón Bretty. Ya casi es la hora, ¿quieres venir conmigo a la plaza del Louvre? Ah. El ministro de Justicia se quedó perplejo, pero asintió rápidamente. Por supuesto, Su Alteza. Media hora después. Solo los esfuerzos de un gran número de policías, con la ayuda de la guardia personal del príncipe heredero, lograron abrirse paso entre la multitud de curiosos, lo que permitió que el carruaje de Joseph entrara al centro de la plaza. No fue una cuestión de negligencia policial en el paso especial, sino que el número de curiosos esta vez superó con creces sus expectativas. La habitualmente muy espaciosa plaza del Louvre estaba ahora abarrotada con más de 13.000 personas, lo que hacía que pareciera increíblemente congestionada. Joseph mantuvo cerradas las ventanas del carruaje, pero los vítores y gritos aún resonaban en sus oídos. Estos malditos finalmente irán al infierno. Gracias a Dios por el príncipe heredero, porque juzgó a estos recaudadores de impuestos pecadores. ¡Viva el príncipe heredero! ¡Viva la Corte Suprema! ¿Ves? El príncipe heredero no los dejará escapar. Ellos también tienen su día. Jaja, hoy es el día más feliz de mi vida. Joseph estaba preparado, aunque todavía algo conmocionado por el odio del público hacia los recaudadores de impuestos. Ni siquiera cuando regresó triunfalmente de los Países Bajos del Sur con el cuerpo de la guardia había habido tantos espectadores. Pronto, rodeado de funcionarios como Quesode, el presidente del Tribunal Superior y el juez de supervisión de sentencias, Joseph llegó a un estrado en el lado norte de la plaza, que tenía unos 3 metros de altura, lo que finalmente le permitió liberarse del mar de gente. Sentado en la silla central, miró hacia el otro lado y vio en medio de la plaza, a unos 20 metros de distancia, una plataforma rectangular de madera más alta con un dispositivo que parecía una cortadora de pértiga larga, completamente diferente de la guillotina que había visto en los documentales. Quizás fue bueno que no aparecieran tales guillotinas. Joseph murmuró para sí mismo y le hizo una señal a Dibor, el presidente del Tribunal Superior. Por favor, comience. Sí, Su Alteza. Siguiendo las órdenes de Dibor, un fuerte redoble de tambor pronto llenó el aire y los espectadores inmediatamente guardaron silencio. Entonces, la orquesta comenzó a tocar, y después de más de 10 minutos, la música terminó abruptamente. Dibor anunció en voz alta: el estimado príncipe heredero ha llegado. Presente sus respetos a Su Alteza. Las decenas de miles de personas en la plaza se inclinaron al unísono hacia la zona VIP. Sus gestos de respeto eran distintos a los que se imponía por mero ritual. Esta vez parecían provenir del corazón en homenaje al príncipe heredero. Se rumoreaba ampliamente que la reforma fiscal fue orquestada por Su Alteza y que fue bajo su insistencia y empuje que los recaudadores de impuestos con sus numerosos crímenes fueron detenidos. Joseph asintió a la multitud y luego se adelantó para hacer una breve presentación. A continuación, se oyó un revuelo de tambores y 2 corpulentos verdugos subieron a un prisionero a la platea. Pero lo que siguió no fue la lectura de los crímenes del prisionero por parte de un funcionario del tribunal, sino que un hombre con aspecto de campesino subió a la plataforma de ejecución, visiblemente nervioso. Al principio vacilante, apretó los puños al girarse y ver al agente fiscal esperando a ser ejecutado. Se estimaba que al menos 5.000 personas presenciaban ejecuciones públicas en la guillotina, llegando en ocasiones a 100.000. Estaban allí para burlarse, maldecir o simplemente observar cómo se desarrollaba la escena como si fuera un teatro. Fin del capítulo 530.